con 9 minutos. Bienvenidos aquí a la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Después de las noticias, la continuidad de la programación con Entre Líneas, este espacio donde todos los días conocemos historias diferentes. Hoy, la que vincula a un referente de la provincia de Jujuy, también conocido a nivel nacional, pero no solamente con su vinculación con la música, sino también por mantener la cultura de los instrumentos que él interpreta como recitador, como costumbrista, como docente rural, tantas cosas. Enseguida, si no han descubierto de quién se trata, enseguida les cuento quién es nuestro invitado del día de hoy. Antes que nada, un saludo inmenso para Gabriela Estrella, que sigue nuestros contenidos a través de Canal 7 de Jujuy, y para el señor Fidel Castro, que se acercó el otro día al canal para encontrarse con la señora Cusi Quilla. Obvio, él venía también a seguir descubriendo y a continuar con ese camino de poder mantener lo ancestral siempre vivo. A ellos dos un abrazo grande. Gracias por estar, por esperarnos y por acompañar siempre el programa de Entre Líneas. Y ahora sí compartimos con ustedes el perfil de nuestro invitado de hoy. Está con nosotros Fortunato Ramos. Él es músico, es nacido en Coralla, Humahuaca, es maestro normal, nacional y regional. Es escritor, es músico y recitador costumbrista. Participó del cortometraje Eco sobre los Andes de Miguel Ángel Pereira y de Federico Urioste. Realizó giras por el exterior junto al ballet Guaira Muyoj. Estuvo en Francia y en Bélgica junto a Jaime Torres en Israel, Australia, Indonesia, Malasia y Singapur. En el 2018 junto a Tomás Lipán y Tucuta Gordillo caminaron por la Gran Muralla China, donde tocó el erque y el acordeón. También estuvo en Beijing. Grabó junto a Jaime Torres, junto al grupo Los Hijos de Humahuaca y al grupo Cacharpaya. Publicó los libros Poemas costumbristas de un maestro rural, Los runas y changos del Alto, Costumbres, poemas y regionalismos, Collas de la Quebrada de Humahuaca, que fue traducido al inglés, al francés y al alemán, y Personajes de la Quebrada de Humahuaca, entre otros. Pero Fortunato Ramos es mucho más que todo lo que acabamos de describir en el perfil. Es mucho más que todo eso y hoy lo vamos a compartir acá en el living de Entre Líneas. Después de la pausa, volvemos y charlamos con él. Las 2 de la tarde, 14 minutos, y estar aquí con Fortunato es charlar de manera permanente, antes del aire y en el aire también, porque son muchas cosas para compartir. Fortunato, gracias por estar acá. Gracias, Claudia. Para mí un gusto compartir con toda tu gente, con toda tu audiencia. ¿Qué nombre tan grande el tuyo, Fortunato? El que ha crecido a lo largo de nuestra historia y de tu interpretación junto con, lo decíamos fuera de aire, Fortunato Ramos, Jaime Torres, Tucuta Gordillo, Ricardo Vilca, todas personas con las que has compartido tu música. Así es. Y bueno, la bendición me lo dejó mi tata, tal vez al ponerme Fortunato. Y a veces... ¿Ha sido un nombre de fortuna? Sí, nombre de almanaque, porque antes se ponían los nombres de acuerdo al almanaque. Si me tocó San Fortunato y el 6 de octubre me puso ese nombre en el 1947. Son años ya. Hoy son unos cuantos años. Te decía, esos nombres que han atravesado la frontera de Jujuy, que han sido referentes de nuestra música, vos tuviste el gusto de estar con ellos. ¿Qué te dejó cada uno así muy chiquito? Una palabra que defina a Ricardo Vilca, a Tucuta Gordillo, a Jaime Torres. Cada uno de ellos con su personalidad y con su estilo. Y eso es lo que importa a veces definirlo en cada uno de los músicos que están surgiendo, que siguen el camino de escribir, de tocar, de cantar, marcar un estilo determinado, porque eso es tan personal en el sentido de que sea identificado, ¿no? Porque ¿quién no lo siente a Jaime Torres? Apenas toca, empieza con un punteo, inmediatamente se lo reconoce. Ah, ese es Jaime. Sí, totalmente. Y bueno, entonces esa es la recomendación para los que siguen caminando estos momentos de hacer música.
Maestro Rural es un sello también particular en Fortunato Ramos. ¿Por qué la docencia, Fortunato? También considero por vocación, a pesar de que teníamos una escuela normal de maestros regionales, una escuela nacional, donde en los tiempos que me tocó por suerte tener una maravillosa escuela con materias casi impredecibles, es decir, tener en cuenta la formación académica, pero sí también la formación, digamos, práctica. Teníamos granja, teníamos apicultura, teníamos las chicas cocina, teníamos corte y confección, y aparte una carpintería especial, un taller de carpintería, donde cada año el chico salía mostrando una silla, un escritorito, una mesita de luz construida por él. Era una mueblería la que presentamos yendo al primer año. Con eso te estoy diciendo tantas cosas importantes en nuestra educación. Profesora de música, la señorita Mondino, excelente profesora que hemos tenido. Profesor de inglés, francés, idiomas que cada uno elegía cuando entraba a la secundaria. Lamentablemente, a lo mejor ya no se puede gozar de esto. No, son tiempos aquellos en los que realmente la educación tenía un efecto tremendo, a tal punto que, estando en otros países, tal vez ese francés aprendido en el secundario me quedó sin darle importancia en el momento, yéndome a rendir francés todos los años, yéndome a rendir castellano todos los años, porque sí que se exigía aprender esas materias. Y eso que me lleva a diferentes lugares cuando converso en aquellos lugares cuando franceses, volvió toda esa educación y hasta me puse a estudiarlo un poco más. Mira vos. Y entenderlo. Por ejemplo, me acuerdo de las profundidades de las poesías, ¿no? El gallo, le coq chante au bambi, et c'est qu'il dit, mets-toi debout, la nuit s'achève, celui que premier se lève entre en paradis. Yo te canto de pie, cerca del amanecer, de pie, te canto, aquel que primero se levanta, entra al paraíso. Simplecita la traducción de ese algo que me queda en la poesía de los diferentes escritores que me atrevo por ahí a leerlo. De inglés no sé una papa, pero de poquitito de francés me sirvió. Y Fortunato, veo dos pasiones, la del maestro rural, pero también la del músico, la del hombre del erque, la del hombre que recita. ¿Cuál te tira más? ¿Cuál es la que elegirías si tuvieras que elegir? Si tuviese que elegir, todos son iguales, son tan iguales, porque el acordeón, por ejemplo, llega a mis manos de mi viejo. Él tocaba un acordeoncito de esas verduleritas. Los chiquititos, los hexagonales. Claro. Ajá. Tienen el mismo mecanismo que un bandoneón. Es decir, apretando una tecla, un botoncito, al abrir el fuelle es un do, y al cerrar el fuelle es otra nota apretando el mismo botón. O sea que para lograr una melodía a veces hay que sacudirlo a ese chiquitito. En cambio, el acordeón a piano, al abrir y al cerrar es la misma nota. Es más fácil tocar un acordeón a piano que una verdulera. Yo aprendí a tocar en la verdulera. Por eso por ahí le pego una sacudida que bueno, dice, ¿pero cómo, por qué lo sacudí? Y porque me acuerdo de ese acordeón que tocaba en mi infancia. Mi padre escondía su acordeoncito y lo dejaba con llave porque él se iba al cerro. Ya tenía 14, 15 años, ya iba a la secundaria. Y el viejo volvía y levantaba así, pulseaba el acordeón. Y ya sabía. Ya sabía. Entonces yo le puse un adobe dentro del estuche
Y él vendía lo pulseaba, se convencía de que... Siempre pensaba lo mismo. Yo le sacaba lo mismo porque el acordeón ya estaba dando serenata a las chicas, porque ya tenía 14, 15 años. Y bueno, pero de ahí viene esa querencia por el acordeón. Primero esa verdulera, y después, bueno, un acordeón a piano que es más fácil, y lo agarré posteriormente. Bien, ahí brilló el músico entonces. Ahí brilló el músico. Y la parte poética es hermosa porque caminando por los cerros, en una oportunidad, estando cruzando el gran cordón montañoso del Senta, había un ventarral inmenso. Era el mes de agosto, mes de viento, mes de frío, mes de invierno. Entonces, cruzando ese cordón montañoso que llega a los 6.000 metros de altura, y ahí está el Hornocal, hoy famoso. Pero en esos tiempos, como no había camino, debía ir hasta mi escuela de Santa Ana a pie. Es que había que dar vuelta a ese tremendo cordón que llega a los 5.000, o quizás un poco más, en la cima del Hornocal, porque es el pico, digamos, del cordón que abarca kilómetros y kilómetros. El cordón del Senta, está el naciente de Humahuaca. Entonces, dando vuelta a ese cerro, recuerdo, ese día de agosto, era medio tarde, y vi a la distancia un tropel de 100, de 200, o tal vez 300 vicuñas. No lo podía creer. Una maravilla. Pensé que era un sueño, Claudia. Y después me sentí un poquito de, no, pero si esto es real, estoy viendo eso. No estás alucinando. Y la vicuña hacía oleajes por la cantidad. Y lo observaba bien como la vicuña no corre, vuela. Claro, afirmaba sus patas traseras, levantaba las delanteras y apuntaba y pegaba. Entonces ahí generaba... Ahí generaba el oleaje. Claro. 300 vicuñas, quizás más, no tengo idea. Era impresionante la cantidad. Y después le cuento a un vecino de Caspalá, porque para ir a Santa Ana yo tengo que llegar primero a Caspalá. Y así el camino que hacían los incas, porque por ahí pasa el camino del Inca, que cruza el cordón montañoso del Senta y baja a Caspalá. Ese mismo camino continúa por la cuesta de Hornos, que es otro cordón montañoso, y baja al otro lado y llega a Santa Ana. Son 100 kilómetros de Humahuaca hasta Santa Ana. Y entonces le cuento a un vecino de Caspalá, le digo, he visto una tropa de vicuña. Puede ser, le digo. Sí, dice, vos sos un runa suertudazo. Le digo, ¿por qué? ¿Y vos no has visto que si relumbraba algo en las vicuñas? Y sí, parecían chispacitos, le digo. Eso es plata, maestro, me dice. ¿Plata? Sí, eso es plata, llevan cargas de plata. Y los visto al pastor. ¿Y cómo es el pastor? Un enano. Chiquitito. Chiquitito, un enano. No, eso no recuerdo haberlo visto, pero se me hace haber visto el voleo de un poncho, de un chico, y que voleaba la mano. Claro, dice, ese es el pastor. ¿Y quién era el pastor? Es el coqueno. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero a lo mejor es mi imaginación, reitero, hasta ahora no lo puedo creer, pero yo me centré, me concentré, me recontraconcentré, y digo, no, pero si esto estoy viendo. Es una real. De tantas historias, qué bonita. ¿Y cuántos años tenías cuando te pasó eso, Fortunato? Tenía 20 años solamente, porque mi primera escuela a la que me designaron fue la escuela de Santa Ana. Los que conocen Santa Ana saben que hoy para llegar, por suerte, hay camino, pero en aquellos tiempos no había. Y los chicos de Santa Ana no conocían los rodados y querían andar en camión.
porque yo les hablaba de vehículos, les hablaba de muchas cosas. Y la imaginación de ellos volaba, y un chico un día me dice, ¿y nosotros cuándo vamos a andar en camión? No sabía qué decirle. Cuando seas grande va a andar en camión. Y se me ocurrió una idea, y hablé con los papás. Y les digo, ¿se animan a que los llevemos a los chicos de Santana caminando los 100 kilómetros hasta Humahuaca? Sí, maestro. Era el año 1970. Y esto, algunos de los oyentes que anden cerca de mi edad o un poquito mayores, que estén escuchando o viendo, esto que cuento, lo vieron ellos también. 100 kilómetros. Vinimos caminando 100 kilómetros. ¿Cuántos? Más o menos 25 a 30 chicos. ¿Y hace cuánto tiempo esto, Fortunato? 1970 es el año. Era un pequeño éxodo Increíble. de chicos. ¿Cuánto tiempo demoraron? Demoramos 2 días, porque hicimos el camino que yo hacía. Hicimos el camino del Inca, que aún está, el que vaya, pero tiene que ir por el camino de Herradura, no por la ruta. Claro, por el viejo. Por el viejo. Por el viejo. Fortunato, y llegaron finalmente a Humahuaca. Llegamos a Humahuaca después de 2 días de camino. Ajá. Y había un corralcito ahí que recibía gente en esa época. Una especie de un corral para los animales y un techado para la gente que venía de los valles. Entonces ahí nos quedamos. Y el intendente me presta el camión. Y dimos una vueltita al pueblo. En ese tiempo Humahuaca era el centro. Que era la plaza y unas cuadras alrededor de la plaza. Sí, sí. Y entonces los chicos suben al camión, dimos una vuelta, 2, 3, 5, no se querían bajar. Y entonces les digo al intendente si se anima a llevarnos a Jujuy al día siguiente. La ruta era de tierra. Y dice, sí, yo estoy del camión, llévalo. Los trajimos a Jujuy. Ana María Lacunza, me acuerdo, tenía un programa de radio. Ana María Lacunza tenía el programa Mujeres al Día, así se llamaba su programa. Radio Nacional, sí. Ramírez de Velasco, 240 y sí, la vieja pesos. dirección de Radio Nacional. Sí. Y al contar a través de la radio lo que eran los chicos, tocaron sus quenas, cantaron sus coplas, comentaban cómo habían viajado. Una alegría. Una alegría tremenda. Imagino para los chicos y para Ana María también. Y para Ana María y todo el público que se agolpó en la calle. Mirá qué lindo. Se agolpó el público, y de esto los que ven tu programa, de los que son mayores, se acuerdan mucho. Seguro que sí. Un acontecimiento de los chicos que vinieron de Santana. El hecho es que les trajeron regalos. Y ahí estaba el Verónico Cruz. El verdadero Verónico Cruz. Ajá. Vino caminando hasta acá y él conoció la ciudad. La historia del Verónico. Que es real. Entre tanto, sí. Que es real, sí, en sí, su sí. primera parte es lo que yo escribí. Porque el resto es el engarce de otra vida, de otra historia. Entonces, hábilmente Pereira hace la película juntando esas dos vidas. Bueno, la vida sobre la que escribo del Verónico verdadero es la primera que está en la película. Entonces, venían todos, y en ese momento había escuchado el gobernador de ese tiempo. Era el coronel Aranguren, era tiempos del proceso. Lo escucha y me llama a la radio. Me dice, maestro, ¿de dónde son los chicos que trajo usted, que no conocen los vehículos? Son de Santana, departamento de Valle Grande, nuestra provincia. Ah, dice, ¿y hasta cuándo se quedan? Y nos vamos esta noche, porque acá no tenemos dónde quedarnos. ¿Y no se quieren quedar? Sí, gobernador, ¿cómo que no? ¿Al regimiento? Yo les doy. No, a la escuela hogar. Ah. La escuela hogar de Jujuy. Y ahí se quedaron. Ahí nos quedamos una semana y el chango tocaba la sábana, palpaba la suavidad de la sábana. Otro se metió a la ducha, largo, se venía la lluvia encima. Anécdotas y anécdotas. Volvimos una semana aquí. Balú existía en ese tiempo.
nos dio un vehículo de esos que tenía, nos hicieron pasear por toda la ciudad, un acontecimiento tremendo. De esto tengo artículos, fotografías en blanco y negro. Me acuerdo qué de todo lindo, eso. qué linda Sí, historia, Fortunato. una historia hermosa de los chicos. Y bueno, así volvimos a Santana, esos chicos quedaron, y los vi algunos muy bien ubicados. Y es el mejor orgullo de un maestro, es verlo a sus niños grandes, ya mayores, pero bien, trabajando bien. Encontré uno en Ushuaia y con sus herramientas, con su trabajo que había hecho, y hasta tenía una venta de artículos para la agricultura, ¿no? Palas, picos, hasta algunos automóviles también, tractorcitos de arar, un trabajo impresionante. Y quizás también un camión. Y sí, progresó mucho. Como el camión del que ellos disfrutaron cuando eran chiquitos. Así es, Claudia, tal cual, un sueño cumplido. Exacto. Fortunato, yo tenía un listado de preguntas para hacer que era casi infinito, pero la riqueza de estos relatos, qué bonito poder compartirlos con quien forma parte de los relatos, o sea, lo que has vivido con el Coquena, lo que has vivido con tus alumnos. Pero no quiero que nos despidamos sin que antes me cuentes qué es el Lerche para vos y qué es lo que le pasa a ese músico de estirpe de músico. ¿Qué es lo que pasa cuando cerrás tus ojos y cuando interpretás el Lerche que te identifica tanto? El Lerche es un instrumento que responde a una escala pentatónica, hablando de música. Lo aprendí a tocar en Miyuyok, otra de las escuelas donde trabajé. ¿Quién te enseñó? Tenía digamos, un tremendo tocador de Lerche, que mientras yo estaba solito en la escuela, en las tardes, sentí el co, sentí el sonido del Lerche. Y me tocaba el alma tremendamente. Y él vino a la escuela, era mi amigo, siempre venía, y yo lo hacía venir con su Lerche a la escuela, iba a su casa. Mi verdadero maestro de Lerche se llama Félix Rodríguez, ya fallecido. Y tenía su rancho como todo lugareño, piedra sobre piedra. Y ahí muchas veces me esperaba y yo le alcanzaba con un vinito y él me invitaba a algún mate de yuyos, de ricas, de cedrones, de cedrón, de lo que él tenía por ahí en esos lugares o conseguía para curarse. Y así pasábamos la tarde tocando. Tenía varios Lerche y me prestaba uno y yo lo empezaba a soplar y al último ya tocábamos los dos. Y después nos descubre Miguel Ángel Pereira, claro, ya había transcurrido unos años, y me dice, che, ese Lerche, y yo tengo a mi maestro, le digo, vamos también yo, me dice, y se vino Pereira también y yo. Ahí tenemos también algunos cuadros hechos, por supuesto que no están en la deuda interna, pero yo lo tengo, esos materiales de mi maestro de Lerche, hechos ahí en Miyuyok. Miyuyok está al ladito de Iruya un poquito por este lado, ¿no? Antes digamos la parte jujeña. Ahora, sí. Fortunato, ¿qué es lo que pasa por tus venas? ¿Qué es lo que te pasa a vos como ser humano cuando vos interpretas el Lerche? Todos esos recuerdos. Y los recuerdos que también me transportan a otros lugares. Por suerte conozco todo mi país. Y en todo mi país, en cada provincia, he pulsado ese instrumento. Y compruebo que logra un efecto profundo en cada uno de ellos. Muchos me lo dicen con los ojos, muchos me lo dicen con el silencio, con un abrazo. Muchos, miles. Hasta que un día estando tocando en Tilcara, me conoce Ricardo Mollo, también sintió algo de Divididos.
Exactamente, Claudia, exactamente. Y seguramente se sintió tocado y me dice, che, dice, tenés que tocar conmigo. Pero maestro, yo no sé qué música es la tuya, ¿no? Es verdad, yo los conocí ahí. Y me dice, no, pero vos tocás lo que quieras. Yo también voy a tocar lo que quiera. Probemos. Y en el acto nomás, después al ratito, después de almorzar, probamos ahí. Estaban montando un espectáculo en Tilcara. En los andenes ahí que tienen en el Antigal de Costaca, en el Pucará de Tilcara. Y bueno, empezó a cantar Mañana en el Abasto. Y claro, él lo tocaba y era el mismo ritmo del Erque. Era el mismo ritmo. Entonces yo le seguí en el acto. No hubo ningún problema. ¡Qué hermoso! Salió de entrada. Pasó ese hecho y Moyo me dice, te voy a llamar. Dice, ¿te animas a venir a Buenos Aires? Cuando usted diga. Y no fui una vez. Fui un montón de veces. Estábamos en el Gran Rex, que para mí ha sido una de las mejores presentaciones que hice con Dividido, aunque para ellos han sido otros momentos. Pero después de estar en River, en el Gran Rex, ¿cómo se llama? El estadio de box, el Luna Park. En el Luna Park. En el Luna Park, en obras sanitarias y en todos los teatros de Capital Federal. A ver, Fortunato, no solamente en el exterior, leí en la muralla china, caminaste en la muralla china, tocaste en diferentes puntos del mundo, llevaste ahí tu música, tu erque, tu sentimiento, tu propio ser hecho música. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Yo a veces toco y yo a veces no me siento, no siento que estoy transmitiendo algo, pero la gente lo siente de otra manera. La percepción es diferente. Sí, es increíble. Todos vienen, un saludo, un abrazo. Y bueno, esos son los mejores recuerdos que uno tiene en la vida. Nosotros queremos que te lleves un recuerdo y el saludo de la gente que te quiere mucho para el final. ¿La vemos? Bueno. Agradecida a Dios por el padre que me tocó. Un ejemplo de fortaleza, trabajo y sencillez. Quiero agradecerle a él por todo el amor que nos da cada día a través de sus cuentos, refranes, anécdotas. Gracias, papá, te queremos un montón, de parte de todos mis hermanos, de parte mía y de parte de sus nietos, Augusto y Felipe. Muchas gracias. Qué hermoso. Quizás te lo dice en la casa, pero nosotros queríamos compartir este momento, Fortunato. Nos tenemos que despedir. Me encantaría que podamos seguir charlando un montón, porque para hablar con Fortunato de Fortunato hacen falta muchísimo más tiempo. Pero si no es mucho pedir, ¿nos podemos ir con algo que nos recites, por favor? Cuando llegues a Humahuaca, cuando las rojas montañas toquen el cielo, cuando las estrellas estén al alcance de tus manos, has llegado a la tierra de los collas, la bendita quebrada de Humahuaca. Cuando veas al colla boleando su poncho, de hocico con sus manos arañando la tierra, entiende que es él y no es copia de nadie. Original como el sol, la roca, la sal. Entiende que estos cielos azules son también de la patria que tú amas. Entonces, híncate, besa la tierra, dale un traguito de alcohol a la pacha. Y entre las lajas deja unas hojitas de coca. Bebe, coquea, baila, porque esta tierra es también tu tierra. Gracias, Fortunato. Gracias a vos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos encontramos mañana después de las noticias. Hasta ese momento.